El acondicionador de pelo es un producto para el cuidado capilar que hidrata, pero a menudo se subestima o no se utiliza correctamente. A pesar de que parece sencillo de aplicar, hay detallitos que pueden marcar la diferencia. En el vídeo de esta semana vamos a ver en profundidad cómo utilizar correctamente el acondicionador de pelo y además veremos qué tipos de acondicionador existen y cómo elegir el mejor para tu tipo de pelo. Además, veremos algunos errores comunes que cometemos al aplicarlo y cómo evitarlos. Si quieres saberlo todo sobre este tema, muy atento, muy atenta, porque ¡comenzamos! El acondicionador es un producto diseñado para hidratar, suavizar y mejorar la manejabilidad del pelo después del lavado con champú. Su función principal es la de sellar la cutícula que se abre durante el proceso de limpieza. Cuando la cutícula está cerrada, el cabello refleja más la luz y esto hace que tenga más brillo y un mejor aspecto. Además, un acondicionador adecuado va a prevenir el encrespamiento y las puntas abiertas. El champú es fundamental para limpiar el cuero cabelludo y eliminar el exceso de grasa y la suciedad, pero tiende a eliminar también los aceites naturales que mantienen el pelo hidratado. Y es aquí donde entra el uso del acondicionador, que devuelve la humedad y asegura que el pelo no se quede seco ni frágil. Pero no todos los acondicionadores son iguales y no todos sirven para todas las personas. Existen varios tipos en el mercado y cada uno está diseñado para cumplir una función específica según las necesidades de cada cabello. A continuación, veremos los principales tipos de acondicionador que puedes encontrar en el mercado y para qué tipo de pelo o situación son. En primer lugar, el acondicionador de uso diario, que es el más común y está diseñado para utilizarlo cada vez que te lavas el pelo. Tiene una fórmula ligera que hidrata sin dejar el cabello pesado y es apto para la mayoría de los tipos de cabello. En segundo lugar, tendríamos los acondicionadores profundos, que también son conocidos como mascarilla o tratamientos intensivos. Su característica es que tienen fórmulas más concentradas, de forma que nutren e hidratan más profundamente. Los tenemos que utilizar con menos frecuencia y normalmente se hace una vez por semana y son ideales para cabellos muy secos o cabellos dañados. En tercer lugar tenemos el acondicionador sin enjuague o leave-in, que no necesita ser enjuagado. Es ideal para cabellos rizados o muy secos, ya que ayuda a mantener la hidratación durante todo el día y también para facilitar el peinado. Y luego ya encontramos los acondicionadores para cabellos teñidos, formulados específicamente para proteger el color del cabello teñido. Este tipo suele contener ingredientes que, además de sellar las cutículas, evitan que el pigmento del tinte se desvanezca rápidamente. En la misma línea, el acondicionador voluminizador, que es ideal para cabellos finos o sin volumen, que hidratan el cabello sin apelmazarlo. Y aquí ya nos podríamos perder en la industria, porque hay acondicionadores súper variados para pelo rizado, para pelo liso, de proteínas, hidratantes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es usarlo y buscar el que más se adecue a tu pelo. Como siempre en cosmética, no hay fórmulas cerradas y seguramente tendrás que probar unos cuantos hasta encontrar el que te gusta a ti. Existe una alternativa a estos acondicionadores, que son los acondicionadores caseros, para quienes prefieren evitar los productos comerciales que están llenos de químicos. Hoy no entraremos a valorar estos acondicionadores, pero si te interesa que hagamos un vídeo específico sobre acondicionadores naturales, nos lo puedes dejar abajo en los comentarios y si te resulta de interés nos pondremos a trabajar en ello. Y ahora que ya sabemos qué es el acondicionador y los tipos de acondicionador disponibles que tenemos, vamos a pasar a lo más importante: ¿cómo lo utilizamos correctamente? Pero antes de continuar, recordarte muy rápidamente que si te gustan estos vídeos, como el de cómo lavarse el pelo, cómo secarse el pelo, etc., puedes suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos en el futuro. Y dicho esto, volvamos a la forma de aplicarte correctamente el acondicionador, porque, aunque parece súper fácil, la forma en la que lo hacemos va a influir en los resultados que obtenemos. Así que aquí van los principales pasos que creemos interesante seguir. Antes de aplicar el acondicionador, asegúrate de haberte lavado el pelo de manera correcta con un champú que se ajuste a tus necesidades. Enjuágalo bien, ya que cualquier residuo puede interferir con la absorción del acondicionador. Después de enjuagar el champú, es importante que elimines el exceso de agua del pelo, porque si está empapado, el acondicionador resbalará y no podrá actuar bien. Puedes hacerlo apretando suavemente el cabello con las manos o utilizando una toalla de microfibra. Eso sí, evita siempre frotar el cabello con fuerza, porque esto puede provocar frizz y puede dañar el pelo. La cantidad que debes usar depende de la longitud y grosor del pelo. Si es corto, una cantidad del tamaño de una moneda pequeña puede ser suficiente. Sin embargo, para cabellos más largos y gruesos vas a necesitar más cantidad, similar al tamaño de una moneda grande. Sí que es importante no pasarse la cantidad, ya que esto puede hacer que el cabello se vea pesado y muy grasoso.
El acondicionador debe aplicarse desde la mitad del cabello hasta las puntas. No lo pongas directamente en el cuero cabelludo, especialmente cuando tienes el cabello lacio o el cabello graso, porque vas a aumentar la producción de grasa y se te quedará muy aplastado. Para distribuirlo uniformemente puedes utilizar un peine de dientes anchos o simplemente puedes pasarle los dedos. Cada acondicionador tiene su tiempo de acción recomendado, que generalmente se encuentra en la etiqueta del producto. Por lo general oscila entre 1 minuto y 3 minutos para los acondicionadores de uso diario y los acondicionadores profundos o tratamientos intensivos puedes necesitar más tiempo de hasta 5 o 10 minutos. El siguiente paso va a ser enjuagarlo. Lo ideal es que utilices agua tibia y si puedes termina con un enjuague de agua fría porque esto ayudará a sellar la cutícula y a retener la hidratación, además de dejarte el pelo más brillante. Y para terminar, sécalo suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. Evita frotarlo con una toalla tradicional porque puede generar fricción y causar frizz o rotura. Y pasamos ahora a ver la frecuencia con la que debemos de utilizar el acondicionador y esto va a depender del tipo de pelo. Si tienes un pelo seco o dañado, es posible que necesites acondicionarlo cada vez que te lo lavas. Sin embargo, si tu pelo tiende a ser graso, puedes utilizar el acondicionador solo en la zona de las puntas o utilizarlo cada 2 lavados. Además, si usas un acondicionador profundo o mascarilla, no es necesario aplicarlo a diario. Puedes utilizarlo 1 o 2 veces por semana para no sobrehidratar el cabello y que parezca grasoso. Y ahora veamos los errores más comunes que cometemos cuando utilizamos el acondicionador. Incluso si lo utilizamos regularmente, es fácil cometer algunos errores que podrían estar afectando negativamente a nuestro cabello. A continuación te presentamos algunos de ellos y cómo evitarlos. El primero sería que apliques el acondicionador directamente en la raíz. Este es uno de los errores más comunes, especialmente en personas con el pelo graso. Hoy me pongo la mascarilla y ¡ala! Te pones desde arriba. Es mejor ponerlo de medios a puntas, que es donde va a necesitar el efecto. Otro error común es no dejar que el acondicionador actúe el tiempo recomendado. Muchas personas lo aplican y lo enjuagan de inmediato sin darle tiempo a que penetre y haga su trabajo. El tercer error es utilizar demasiada cantidad, lo cual no significa que vayamos a obtener mejores resultados. De hecho, un exceso de acondicionador suele apelmazar el pelo. Y el cuarto error sería no enjuagarlo bien. Dejar residuos del acondicionador va a hacer que se vea pesado y sin vida. Asegúrate, por tanto, de enjuagarlo con agua tibia o fría, como habíamos dicho antes. Y el quinto error sería utilizar un tipo incorrecto de acondicionador para nuestro tipo de pelo. No todos los acondicionadores son adecuados para todos los tipos de cabello. Si tienes el pelo muy finito y utilizas un acondicionador muy pesado, te vas a quedar sin volumen. Y de la misma manera, si tienes el pelo muy seco y usas un acondicionador muy ligero, puede que se te quede seco. En resumen, el uso adecuado del acondicionador puede marcar la diferencia en la apariencia de tu cabello. Elegir el correcto para tu tipo de cabello, aplicarlo correctamente y evitar errores comunes es fundamental. No te olvides de suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.